El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participarán en los combates y limita medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también el derecho de la guerra y el derecho de los conflictos armados. El DIH es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, por el hecho de derecho constitucional internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatorio, así como principios generales del derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado, no determina si un estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta del DIH, que figura en la Carta de las Naciones Unidas. El origen de DIH se remonta a las antiguas normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las precauciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. El DIH se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte de casi todos los estados. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Hay, asimismo, otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son principalmente la Convención de La Haya de 1994 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. La Convención de 1972 sobre armas biológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la protección de los niños en los conflictos armados. El DIH solo se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados. En ellos se deben conservar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional número 1. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3, como uno de los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional número 2. El DIH cubre 2 ámbitos: la protección de las personas que no participan o que ya no participarán en las hostilidades, y una serie de restricciones de los medios de guerra, esencialmente las armas y los métodos de guerra. El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Protege de igual manera a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Normas específicas regulan también las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder con familiares. El DIH prevé, asimismo, algunos signos distintivos que pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que no distingan entre las personas que participan en los combates y las personas que no forman parte en los mismos, a fin de respetar la vida de la población civil y de las personas civiles y los bienes civiles. Causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios y que causan daños graves y duraderos al medio ambiente.
Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del VIH. Las víctimas de guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el VIH ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los heridos, o ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Se han de tomar medidas para garantizar el respeto del VIH. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de este derecho y las respectivas fuerzas armadas al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario. Para ello deben en particular promulgar leyes para castigar las violaciones más graves de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales, denominados crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley que garantice la protección de los emblemas de la Cruz y Media Luna Roja. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado 2 tribunales para castigar los crímenes cometidos en los conflictos de ex-Yugoslavia y Ruanda. Una Corte Penal Internacional ha sido creada en el Estatuto de Roma, aprobado en 1998. Todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por medio de los gobiernos y las organizaciones, o ya sea individualmente.